María creció creyendo que ella era un error de la familia. No porque alguien lo haya dicho en voz alta, pero porque todo a su alrededor se esforzaba por recordárselo. Miradas frías, los silencios prolongados, comparaciones crueles. Desde muy joven, María aprendió una dura lección. En esa casa, el amor tenía una jerarquía, y ella siempre llegaba en último lugar. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque aquí no solo se cuentan historias. Dan voz a quienes crecieron en silencio y desatan heridas que nunca sanaron. María fue criada para sentir vergüenza, sin saber nunca exactamente de qué. Qué vergüenza que exista. Qué vergüenza que ocupe espacio. Es vergonzoso ser visto. Ella no entendía por qué sus hermanas podían cometer errores y ella no lo hace. ¿Por qué su madre le gritó por esos detalles y no sabía que se había cometido una violencia mayor contra ella? Lo que María no sabía, toda esa familia se sostenía sobre una vieja mentira, una mentira enterrada antes incluso de aprender a hablar. Y cuando finalmente salió la verdad, no solo destruyó una casa, destruyó identidades, reveló viejos odios y dejó claro que, en esa historia, nadie saldría ileso. María creció en una casa llena de voces, pero carente de afecto. Había un padre, había una madre, había hermanas, pero nunca hubo un sentido de pertenencia. Desde muy pequeña, María se dio cuenta de algo que nadie jamás ha explicado con palabras, pero el cuerpo aprende rápidamente cuando es rechazado. Ella ocupaba menos espacio en el corazón de aquella familia. Ella fue la última en ser llamada, el último en ser recordado, el primero en ser culpado. En la mesa, esperó a que todos se sirvieran. Solo entonces extiende tu mano. Aprendió a comer rápidamente y en silencio, como alguien que se disculpa por existir. Cuando las hermanas peleaban, el error nunca fue de ellos. Cuando algo se rompió, su mirada ya estaba fija en María. Fuiste tú, ¿no? Y aun cuando no hubiera sido así, estaba aprendiendo a bajar la cabeza, porque explicarlo no ayudaría. Nunca ayudó. La madre no la golpeó. Esto hizo que todo fuera aún más confuso. Ella castigó con ausencia, fríamente, con palabras agudas dichas en un tono tranquilo, como si fueran verdades obvias. Eres diferente. Siempre ha sido difícil. María creció escuchando esto, sin saber nunca nada más que qué. ¿Por qué es difícil? El padre era una presencia imponente. Llegaba a casa trayendo silencio. Y cuando él hablaba, todos obedecían, excepto María, porque lo único que él exigía de ella era resistencia. Él no la estaba protegiendo. Él la toleraba. Y las hermanas aprendieron rápidamente con el ejemplo. Se rieron cuando María lloró. Pusieron a prueba los límites de su cuerpo y su alma, sabiendo que nadie la defendería. María aprendió temprano que llorar sola era más seguro. Pedir ayuda solo empeoró las cosas. Que amor, en aquella casa, fue un privilegio que no era suyo. Ella no sabía por qué, pero lo sentí todos los días. Había algo mal con su existencia, y ese sentimiento, esta herida sin nombre, iba a acompañarla durante muchos años, porque la verdad todavía estaba enterrada. Las hermanas se burlaron de ellos, pero nunca delante de desconocidos. Se rieron del modo como hablaba María. Dijeron que ella habló incorrectamente, quien parecía grosero. Se rieron de su forma de vestir, siempre vistiendo ropa heredada, siempre un número mayor, siempre pasado de moda. Incluso se rieron de su silencio. Mira allí, el bicho raro. María estaba aprendiendo a desaparecer dentro de su propio cuerpo. Caminaba con los hombros encorvados, ojos en el suelo, como si así ocupara menos espacio en el mundo. La madre, la mujer que María creyó que era su madre, ella no estaba gritando. Él no levantó la mano. No fue necesario,
porque las heridas más profundas no vienen gritando, vienen disfrazados de normalidad. Vinieron en frases dichas en la cocina, no corredor, en el cuarto oscuro, siempre fuera de la vista de su padre. Deberías estar agradecido de estar aquí. Muchos niños ni siquiera tienen eso. Siempre eres un puñado. ¿Por qué no eres como tus hermanas? Cada frase era una oración corta, sin derecho a defensa. María creció creyendo. Ese amor había que ganárselo. Ese cariño fue una recompensa. Cometer un error significaba perderlo todo. Él estaba tratando de complacer. Ella limpió la casa sin que se lo pidieran. Ella estaba lavando ropa que no era suya. Renunció a lo poco que tenía. Y aún así, nunca era suficiente. Cuando ella lloraba, lo escuchó más de una vez. Para de drama. Siempre exageras. Y así, María aprendió algo peligroso, que su dolor no era válido, que sus sentimientos le molestaban. El problema era ella. Ella no entendía la razón de ese odio silencioso. No había ninguna explicación lógica, sin razón aparente. Pero había algo en la mirada de aquella mujer, algo que María solo comprendería muchos años después, porque ese desprecio no era infundado. Estaba ocultando una verdad que nadie quería revelar. No eran bofetadas constantes. No era gritar todos los días. Y es precisamente por eso. Nadie lo vio. El abuso se produjo en formas más sutiles, más cruel, más difícil de probar. El plato estaba colocado demasiado lejos. El vaso fue retirado de la mesa antes de que ella terminara. La habitación fue cerrada, por error. Castigo sin explicación. Siempre era él el que tenía la culpa. Si algo se rompió, era María. Si algo desapareciera, era María. Si alguien estaba llorando, fue culpa de María. Y cuando ella intentó hablar, cuando reunió el coraje para decir que le dolía, estaba escuchando. Eres demasiado sensible. Todo eso está en tu cabeza. Para de inventar problema. Cada frase borraba un pedazo de su realidad. María empezó a dudar de sí misma. Lo que sentí, por lo que recuerdo, de lo que era real. Por la noche, acostado en la cama, ella repitió en silencio. Quizás estoy exagerando. Tal vez lo merezco. Tal vez el problema esté en mí. Y esta es una forma de violencia. Porque cuando nadie cree en ti, el silencio se convierte en supervivencia. María dejó de quejarse. Él dejó de preguntar. Él dejó de esperar. Ella aprendió a tragarse las lágrimas, sonriendo incluso cuando duele, disculpando por existir. Y el peor abuso de todos ocurrió sin testigos. Ella empezó a odiarse a sí misma. Pero había algo que María no sabía, algo que explicaba ese desprecio constante, ese rechazo sin razón aparente. Aquella casa guardaba un secreto, y este secreto tenía un nombre que aún no era María. Si esta parte de la historia te resuena, comenta a continuación. Entiendo ese dolor. Usted no está solo. Aquí tu dolor tiene voz. El padre de María era un hombre temido, no solo respetado, temido. En esa casa, nadie necesitaba gritar para ser obedecido. El sonido más aterrador fue su silencio. Una mirada de reojo hizo que las hermanas se callaran. Un carraspeo en la garganta hizo que la madrastra cambiara de tema. Y María estaba aprendiendo a encoger su cuerpo. No levantaba la mano muy a menudo. No fue necesario. El miedo hizo el trabajo por él. La casa funcionaba como un reloj roto, impulsado por la tensión. Cada paso fue calculado, cada palabra medida, toda verdad tragada. El miedo mantuvo los secretos enterrados, secretos que nadie se atrevió a desenterrar. María fue tolerada por su madrastra. Él nunca aceptó. Él nunca les dio la bienvenida.
Pero él obedeció. Él obedeció porque sabía de lo que aquel hombre era capaz cuando le contradecían. A veces, cuando pensaba que nadie me estaba mirando, miró a María con odio reprimido. Un odio que no solo venía de la chica, surgió de lo que ella representaba. María lo sintió, incluso sin entender. Ella se dio cuenta de que su presencia era una molestia constante, como un recuerdo vivo de algo que debería haber sido olvidado. Y había noches en que el padre discutía con la madrastra. Voces bajas. Palabras cortadas. Las puertas se cerraron con demasiada fuerza. María escuchó su nombre, siendo susurrado desde el otro lado de la pared. En esas noches, ella no estaba durmiendo. Me quedaba despierto pensando, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi existencia causa tanta ira? Ella no sabía, pero el miedo que reinaba en aquella casa no se trataba solo de control. Era sobre culpa, lástima y un pasado que insistía en respirar. Y María estaba en el centro de ese pasado. Si alguna vez has vivido en una casa donde el miedo reinaba más que el amor, comentarios sobreviví. A veces, el simple hecho de mantenerse con vida ya es una victoria. María creció con una pregunta que nunca se atrevió a decir en voz alta. ¿Por qué es diferente para mí? Ella no preguntó, porque ya sabía que la respuesta vendría en forma de desprecio, o peor, en silencio. María se sentía como un error al caminar por la casa, como si lo hubieran colocado allí por error. Y nadie lo sabía exactamente qué hacer con ello. Su existencia parecía requerir una justificación diaria, como despertar, respirar, ocupar espacio. Siempre fue un exceso. Las hermanas tenían historias similares, fotos similares, recuerdos compartidos. María no tenía nada más que huecos. No había historias sobre su nacimiento. No hay fotos de ella en el regazo de su madre. No hay frases como «Cuando naciste». Cuando surgió el tema, el tiempo estaba cambiando. La madrastra miró hacia otro lado. El padre terminó la conversación. Las hermanas rieron incómodamente. Y María estaba aprendiendo, una vez más, que ciertas preguntas son demasiado caras. Ella se estaba mirando en el espejo. Y no se vio en nadie más. Ella no tenía la sonrisa de su madre, ni siquiera los gestos de las hermanas, ni siquiera el color de los ojos del padre. Era como un árbol plantado, sin raíz visible, de pie, pero siempre al borde de la caída. Había días en que María pensaba que tal vez había sido adoptado. En otros casos, pensaba que simplemente era desagradecida, o defectuoso, o difícil de amar. La duda carcomía silenciosamente la carne, porque no sé quién eres. Es un dolor que no sangra, pero nunca se cura. Y luego, cuando María ya era una mujer joven, algo empezó a cambiar. Pequeños detalles, fragmentos sueltos, palabras mal elegidas en viejos argumentos. El pasado, reprimido durante años, empezó a filtrarse por las grietas, como un cuerpo enterrado demasiado superficialmente. María todavía no sabía la verdad, pero lo sentí. Sentí que algo andaba mal, algo escondido, algo que lo explicaba todo. Desdén, silencio, miedo. Y cuando el pasado decide emerger, él no pide permiso. Si alguna vez has sentido que ni siquiera pertenecías a tu propia familia, comentarios, lo sentí. Tu historia importa, incluso cuando intentaron borrarla. En una noche que parecía normal, uno de esos lugares donde la cena termina en silencio, y cada uno se retira con sus propios resentimientos, algo se salió de control. Una discusión comenzó en silencio, palabras lanzadas en la dirección equivocada. Viejos resentimientos resurgieron. Luego el tono subió. Gritos. Acusaciones lanzadas como cuchillos. Las puertas se cierran con demasiada fuerza como para ser solo ira. María estaba en la habitación,
tratando de no escuchar, intentando, una vez más, desaparecer. Pero algunas verdades atraviesan las paredes. La voz del padre resonó con fuerza. El de la madrastra vino temblando, no por miedo, pero algo que se ha guardado durante años. Y luego, en medio del caos, la frase vino. La frase que no debería existir. Ella no es mi hija. El tiempo se detuvo. El sonido parecía absorber el aire de la casa. María sintió que su cuerpo se congelaba. Mi corazón se aceleró y no sabía hacia dónde correr. Por unos segundos, ella pensó que había escuchado mal, porque esa frase no tenía sentido. Ella lo repitió mentalmente. Una vez. 2. 3. Ella no es mi hija. La mano se resbaló del pomo de la puerta. Mis piernas cedieron. María se apoyó contra la pared, para no caer. Al otro lado de la puerta, el silencio era aún peor que los gritos. Un silencio de alguien que entiende. Se ha dicho algo irreversible. Hay verdades que, cuando salen de la boca equivocada, destruyen todo lo que tocan. La madrastra empezó a llorar. No es el grito de una víctima, pero es el grito de alguien que ha sido expuesto. El padre respiró profundamente, como si lo supiera, que no había vuelta atrás. María abrió la puerta, despacio, como alguien que camina hacia su propio juicio. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Nadie respondió. Las hermanas miraban al suelo. El padre evitó la mirada. Y la mujer, a quien María llamó madre toda su vida, ella tembló en silencio. Allí, María comprendió, no con palabras, pero con todo el cuerpo. Ella nunca fue rechazada por accidente. Ella era el secreto. Y cuando la verdad empezó a salir a la luz, no llegó entero. Llegó en pedazos, con crueldad, como si cada sentencia fuese un castigo. «Ya basta», dijo la madrastra, destrozada. «Ya basta de fingir». María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque, en ese momento, ella se dio cuenta. La vida que conocí, él acababa de morir. Y la verdad que siguió sería más doloroso que cualquier abandono. Si alguna vez has escuchado algo que cambió tu vida en segundos, comentarios, todavía me duele hoy en día. Aquí tu dolor es respetado. Esa noche, María no solo descubrió un secreto. Ella perdió el equilibrio. Entre lágrimas apenas contenidas y palabras escupidas como veneno antiguo, la verdad empezó a salir a la luz. La mujer a la que llamó madre toda su vida no era su madre. Nunca lo fue. María fue el resultado de un error que la familia intentó borrar. Una relación oculta, silencioso, vergonzoso. El padre, hace años, se involucró con la criada. Una mujer sencilla, ningún apellido importante, sin voz para defenderse. Fue rápido. Estaba escondido, pero fue suficiente para crear una vida. María. Cuando el embarazo se hizo evidente, el pánico se apoderó de la casa. La criada se quedó en silencio. La historia fue silenciada. Y el niño se transformó en un recordatorio viviente del pecado. Nunca debería haberse quedado, dijo la madrastra, con una voz cargada de viejo odio. Pero tu padre me obligó. Cada palabra fue un golpe. María escuchó que la toleraban. No se acepta. Creado, pero nunca amado. No por quién era, pero por lo que representaba. Ella era la prueba de lo que nadie quería recordar. El padre permaneció en silencio. Él no lo negó. Él no pidió perdón. Y ese silencio dolió aún más. Más que cualquier grito. María finalmente entendió. Porque siempre sobraba algo. Porque sus dolores eran una exageración. Porque sus errores fueron imperdonables. Porque sus hermanas tenían regazos. Y ella, solo un techo. No fue falta de amor.
Era culpa transferida. Ella pagó por ello toda su vida, por un error que no cometió. Pausa dramática. ¿Y mi madre?, preguntó María con la voz quebrada. ¿Dónde está ella? La mirada de la madrastra se desvió. El padre se perdió en el suelo, y cuando llegó esa respuesta, rompió lo poco que quedaba dentro de ella, porque algunas verdades no explican el pasado. Ellos condenar durante toda la infancia. Si alguna vez te has sentido rechazado por algo que nunca elegiste, comentarios, no fue mi culpa. Esta historia es tuya también. La verdad última no vino como explicación, vino como una frase. La criada quedó embarazada. Y a partir de ese momento, él ya no es humano. La sacaron de la casa, silenciado, oculto como un error inconveniente. No hubo despedida, no se tuvo ningún cuidado. No había elección. Ella quedó embarazada, con el peso de un escándalo sobre sus hombros y ningún lugar a donde ir. Solo. El nacimiento tuvo lugar lejos de allí. No hay médico habitual, sin protección, sin nadie que les tome la mano. Poco tiempo después, ella murió, sin familia, ningún nombre en los registros importantes. No hay justicia. Una vida extinguida para que otra familia pudiera fingir que todo estaba normal. María escuchó todo esto, como alguien que escucha su propia frase original. Ella comprendió, en ese momento, que nació del dolor y fue creado dentro del contexto del castigo. Te trajimos aquí porque no había otra opción, dijo la madrastra, sin emoción. No era amor, era una obligación. María no fue bien recibida. Fue tolerado. Ella no era mi hija. Era una deuda. Desde el primer día en aquella casa, ella estaba pagando por un pecado que no cometió, no elegí, y ni siquiera lo entendió. Y la parte más cruel, nadie nunca se disculpó. El padre permaneció en silencio. La madrastra endurecida. Las hermanas se sintieron aliviadas de finalmente tener una razón: odiarla. María se dio cuenta de que toda su infancia fue construido sobre una mentira conveniente. Ella no fue rechazada por quien era. Ella fue castigada por existir. Esa noche, algo murió dentro de ella. No era esperanza. Fue una ilusión. La ilusión de que, un día, a esa casa podría llamar a su hija. Y fue allí donde María decidió que necesitaba encontrar algo que nunca tuvo: su origen, tu verdad, tu madre. Incluso aunque fuese demasiado tarde. Si esta parte de la historia te dolió el corazón, escribe en los comentarios: yo también sobreviví. Aquí nadie es invisible. En el siguiente acto, María va al único lugar donde tu madre todavía existe: el cementerio. Y es allí, entre tumbas y silencio, alguien está mirando a María mucho más tiempo, más de lo que ella imagina, el nombre de la mujer que le dio la vida. Era Teresina. Un nombre sencillo. ¿Cómo era su vida? Nadie en esa casa lo pronunciaría. No estaba en ninguna foto. No apareció en las conversaciones. Era como si nunca hubiera existido. Pero María lo sintió. Sentí un vacío, lo cual no encajaba con el abandono ordinario. Era un vacío de origen, un vacío de alguien que nunca recibió consuelo, ni siquiera en la memoria. Después de la revelación, María pasó días sin dormir. Estaba pensando en esa mujer, que llevaba a un niño en su vientre, sabiendo que sería descartado. Estaba pensando en el dolor del parto, sin nadie que le tome la mano. Estaba pensando en la muerte, sin testigos. Y una pregunta empezó a arder en mi interior: ¿dónde está ella? Fue entonces cuando María se enteró que Teresina fue enterrada en el cementerio de la ciudad. No hay lápida de gran tamaño, sin flores frecuentes. No se permiten visitantes. El día que María cruzó las puertas del cementerio, sus pies temblaban.
No era miedo a la muerte. Era el miedo de finalmente pertenecer a alguien. Cada tumba parecía contener historias inconclusas. Pero uno, en particular, él la llamaba en silencio. Teresina. La lápida era sencilla. El nombre, casi borrado por el tiempo. Pero había algo extraño. Flores. Siempre había flores. Alguien estaba cuidando ese lugar. Alguien estaba limpiando la lápida. Alguien estaba cambiando el agua del inodoro. Alguien se acordó. María cayó de rodillas. Ella no lloró en voz alta. Ella lloró por dentro. Lloró en cada cumpleaños sin recibir un abrazo. Durante todas las noches se sintió mal. Por todas las veces que fue odiada, sin entender la razón. Por primera vez, ella no se sintió rechazada. Él se sintió hija. «Mamá, estoy aquí», susurró con la voz quebrada. Y entonces, una voz detrás de ella dijo: «Le habrías gustado». María se dio la vuelta sobresaltada. Había allí un hombre sencillo, ropa de trabajo, ojos cansados, pero amable. Su nombre era Pablo. Él trabajaba en ese cementerio. Hace muchos años. Y yo conocía esa historia. Desde el principio. Pablo era el único. Quien estuvo presente cuando murió Teresina. Fue él quien ayudó con el entierro. Él fue quien prometió, en silencio, que esa mujer no fuera olvidada. Y lo consiguió. Durante años. Solo. Ella habló mucho de ti, dice Pablo. Incluso sin conocer su rostro. María sintió algo que nunca antes había sentido. Alguien vio tu dolor. Alguien respetó sus orígenes. Alguien guardó tu historia. Cuando nadie más lo quería. Allí, entre tumbas y silencio, María encontró más que solo el pasado. Encontró dignidad. Y el comienzo de un amor, lo cual no requería que ella se disculpara por existir. Si esta parte de la historia te tocó el corazón, comentarios, ella merecía ser recordada. Tu comentario ayuda a esta historia, para llegar a aquellos que también han perdido su propio sentido de origen. En el siguiente acto, María y Pablo se acercan más. Pero cuando el pasado se revela, que ella está tratando de ser feliz, volverá para cobrar lo que le corresponde. María ya era adulta, cuando sus pies la llevaron a ese lugar. No fue por curiosidad, fue por necesidad. El cementerio no parecía un lugar de muerte, parecía un archivo de verdades. Algo que nadie tuvo el coraje de contar mientras estaba vivo. El viento sacudía los árboles. El silencio era respetuoso. Y allí, entre lápidas olvidadas, María sintió algo extraño. Por primera vez, no necesitó defenderse. Fue entonces cuando lo vio. Pablo, un hombre sencillo. Ropa desgastada por el trabajo diario. Manecillas marcadas por el tiempo. Ojos cansados, pero profundamente humano. Estaba empujando un carro con flores y herramientas. Se detuvo frente a una tumba específica. Se arrodilló. Limpió la lápida con cuidado. No era una obligación. Fue muy. María observaba desde lejos y sintió que su pecho se apretaba. Aquel hombre se encontraba cuidando la tumba de Teresina, con más respeto, con el que su familia había lidiado durante toda su vida. Cuando Pablo se dio cuenta de que María lo estaba mirando, él no tenía miedo. Había algo en su mirada, lo cual reconoció inmediatamente. Viejo dolor. Viniste por ella, ¿no? Dijo en voz baja. María asintió. Él no podía hablar. A veces la verdad es demasiado pesada para expresarla con palabras. Pablo explicó que había trabajado allí durante muchos años. ¿A quién conoció Teresina? ¿Quién fue una de las pocas personas para verla como un ser humano? Ella nunca se quejó, dijo, pero ella llevaba una tristeza silenciosa, como quien ya conocía el final. María sintió que sus piernas se debilitaban. Cada frase era un pedazo de historia que le habían robado.
Por primera vez, alguien le entregaba el pasado, sin violencia. Los dos caminaron entre las tumbas, no hablaron mucho, largos silencios. Pero no era un silencio vacío. Fue un silencio que entendí. María contó, en partes, cómo creció siendo menospreciada, cómo intentó merecer el amor, cómo aprendió a no molestar a nadie. Pablo escuchó todo, sin interrumpir, sin minimizar, sin decir, esto también pasará. Amugapk, dijo finalmente. Simplemente nació en el lugar equivocado. Esa frase conmovió a María, como ningún otro antes. Alguien finalmente puso palabras en el dolor que llevó sola durante años. Ese día, María salió del cementerio siendo una persona cambiada. No porque el dolor hubiera terminado, pero porque ya no estaba sola en eso. Entre lápidas y despedidas, nació algo inesperado. Un vínculo basado en el respeto, no obligado. Pero historias como la de María no avanzan sin resistencia. Porque cuando alguien es creado para sufrir, él comienza a encontrar la paz. El pasado siempre intenta hacerte retroceder. Si crees que nadie encuentra el amor demasiado tarde, comentario, todavía hay tiempo. Tu comentario puede ayudar a esta historia, para llegar a aquellos que creen que ya lo han perdido todo. María comienza a visitar el cementerio con frecuencia. ¿Y qué era el silencio? Se convierte en tema de conversación. ¿De qué se encargaron? Se convierte en afecto. Pero cuando su familia se entera que ella está cambiando, el infierno vuelve a llamar a la puerta. Pablo solo conocía partes de la historia. Él lo sabía, todo. Sabía de la criada que entraba en esa casa, lleno de sueños sencillos, y se fue cargando vergüenza y miedo, y un embarazo que no podría existir. Sabía del niño que nació, sin derecho a un nombre, sin derecho a una historia, sin derecho a ser celebrado. Sabía de la injusticia. Eso fue barrido bajo la alfombra, en nombre de las apariencias. Mientras la familia seguía con su vida, Pablo se quedó. Se quedó cuando nadie lo visitaba. Quedó cuando la tumba fue olvidada. Quedó cuando el nombre Teresina se ha convertido en algo prohibido pronunciar. Él cuidó de esa tumba, como alguien que intenta equilibrar el mundo con pequeños gestos. Alguien necesitaba recordar que ella existía, dijo en voz baja. Y no fue solo un error. María sintió que algo se rompía en su interior. Allí, frente a esa fría lápida, ella comprendió una verdad devastadora. Su dolor no empezó allí. Ella era una herencia. Un dolor transmitido de mujer a mujer, sin elección, defenso. María se arrodilló ante el sepulcro. No como una hija criada en un niño, pero como hija lo reconoció demasiado tarde. Mis manos temblaban. La respiración falló. Y luego, las lágrimas vinieron. Un viejo llanto, profundo, almacenado durante décadas. Ella lloró por Teresina, la mujer que nunca pudo abrazarla. Lloró por la infancia a la que le faltaba cariño. Ella lloró toda su vida pidiendo amor, a personas que nunca podrían dar. Pablo se quedó allí. No sonó. Él no interrumpió. Él no intentó arreglarlo. Algunos dolores solo necesitan un testigo. Ella estaba hablando de ti, dijo, después de un largo silencio, aún sin saber si algún día descubrirías algo sobre ella. María levantó los ojos. ¿Cómo?, preguntó entre lágrimas. Como toda madre habla de su hijo. Asustado, pero con amor. Esa frase cerró un círculo que estaba abierto durante años. Por primera vez, María supo. Ella era amada. Quizás no de la manera ideal. Quizás no por el tiempo que merecía. Pero así fue. Y eso lo cambió todo. El sepulcro ya no es solo piedra. Se convirtió en una raíz. Allí, María ya no se avergonzaba de existir. Sintió un sentimiento de pertenencia.
pero toda verdad revelada. Pero tiene un precio, porque mientras María encontraba sus orígenes, tu familia se estaba preparando para reaccionar. Si esta parte de la historia te afectó, comentario ella no fue olvidada. Su comentario ayuda a esta narrativa, para llegar a aquellos que aún cargan con el dolor Pablo não heredado. tentou El salvá-la. dolor no los Ele ahuyentó. apenas ficou. El dolor se Ficou ao lado acercaba. dela no cemitério. María no se enamoró de Pablo, como en los romances fáciles, donde todo comienza con encanto. Ella se enamoró, porque no necesitaba defenderse. Pablo no intentó salvarla. No hizo grandes promesas. No ofreció soluciones rápidas. Él simplemente se quedó. Él permaneció a su lado en el cementerio. Se quedó en largos silencios. Ella se quedó cuando María no podía hablar, sin llorar. Y a veces, eso es amor. A María le pareció extraño. Estaba acostumbrado a las relaciones, donde era necesario complacer, explicar. Pido disculpas por existir. No con Pablo. Ella no necesitaba justificarse. No necesitaba demostrar su valía. No tenía por qué ser menos. Para encajar. Por primera vez en mi vida, María sintió algo que no reconoció. Seguridad. Seguridad del llanto, sin ser humillado. Discurso, sin ser desacreditado. De existir, sin ser rechazado. No hablaron mucho. Pero cuando hablaron, se trataba de cosas reales. Respecto a las pérdidas, respecto a las ausencias, sobre la carga de llevar historias que no eligieron. Pablo entendió el silencio de María, porque él también llevaba lo suyo. Pasó sus días cuidando a los muertos. Y sin embargo, él era el hombre más vivo, a quien María ya había conocido. Había algo simbólico en ello. Estaba entre lápidas, que María comenzó a renacer. Su amor no surgió como una explosión, vino como refugio, como un lugar seguro, donde el mundo finalmente dejó de doler. Pero mientras María estaba descubriendo cómo fue ser visto, la casa donde creció, sentí que estaba perdiendo el control. Porque cuando alguien, que siempre se ha visto disminuida, descubre tu valor, el sistema que se alimentaba de su dolor entra en pánico. Y el padre de María, yo no estaba dispuesto a perder eso, que siempre gobernó a través del miedo. El amor había nacido, pero aún así lo tendría. Quien se enfrenta a la furia de los que no aguantan, verá una víctima liberada. Si crees en el amor verdadero, no grita, no duele y no controla. Escribe en los comentarios, el amor permanece. María no salió de aquella casa, como alguien que se muda de casa. Ella se fue, como alguien huyendo de un fuego invisible. No hubo despedida. No hubo ninguna conversación. No se solicitó ningún permiso. Por primera vez, ella eligió no pidas la bendición a alguien que siempre te ha maldecido. Empacó muy pocas cosas. Ropa sencilla. Objetos sin valor. Porque todo lo que realmente importaba, ella nunca estuvo allí. Al cruzar el umbral, María sintió que su cuerpo temblaba. No por miedo, pero algo nuevo y aterrador. Libertad. El padre no intentó detenerlo. Su silencio fue más violento que cualquier grito. Un silencio que decía, no te extrañamos. Y María comprendió allí mismo, cosa que nunca hizo. Y eso es todo. No fue su culpa. Ella no miró hacia atrás, porque aquellos que llevan años mirando al suelo, aprende que a veces, mirar atrás es como morir un poco. María fue a la casa de Pablo. No era grande, no era lujoso, pero había algo que ella nunca había sabido: paz. Por primera vez, nadie podría menospreciarla. Nadie la comparó con nadie más. Nadie se acordó de ella. Que ella fue un error. Ella podría dormir, sin escuchar pasos agresivos, sin esperar gritos, sin ensayar excusas.
Se casaron sin ninguna fanfarria, ninguna familia reunida, sin aplausos, sin aprobación, pero con algo mucho más raro, verdadero. Pablo miró a María en el altar, como nadie lo había visto antes. No como un problema, no como una carga, no como un secreto vergonzoso, pero como mujer, como una historia, como una elección. Ese día, María entendió algo definitivo. La familia no se trata de criarte con miedo. Familia es quien te acoge sin hacerte exigencias. Y por primera vez en mi vida, ella podría decir, sin culpa, ahora tengo un hogar. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando alguien rompe un ciclo de dolor, el pasado está intentando cobrar su precio. Si también necesitabas salir de un lugar para finalmente se salvar, comentario, elegí vivir. El pasado regresa. No pedir perdón, pero intentar hacer daño una vez más. Pero ahora, María ya no es la misma. Cuando María sostuvo a su hija en sus brazos, el mundo pareció desacelerarse. El niño está llorando. No fue solo el comienzo de una vida. Fue un ajustar cuentas con el pasado. En esa sencilla habitación, lejos de la casa donde fue humillada, lejos de las miradas menospreciadoras, María hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Pronunció el nombre prohibido. Teresina. El nombre que fue enterrado sin despedida. El nombre que fue borrado de la historia. El nombre que nadie se atrevió a pronunciar. Al elegir ese nombre, María no solo estaba bautizando a una hija, ella era resucitando a una mujer olvidada, una mujer que amaba en silencio, el cual fue utilizado, descartado y borrado como si nunca hubiera existido. Ponerle ese nombre fue un acto de valentía. Fue a decirle al mundo, no pudiste borrar mis orígenes. No ganaste. María lloró, no por tristeza, pero algo que nunca había sentido antes, justicia emocional. Porque ahora, Teresina no sería recordada como un error, ni siquiera como una vergüenza, ni siquiera como un sucio secreto familiar. Sería recordada como madre, como una raíz, como el amor. María presionó su rostro contra el de su hija y susurró algo que nadie le había dicho nunca antes. De nada. Eres amado. Tú perteneces. En ese momento, María entendió algo poderoso. El ciclo se había roto. El dolor no se transmitió a la siguiente generación. El silencio no se hereda. La culpa murió allí. Porque cuando alguien nombra lo que ha estado oculto, la vergüenza pierde su poder. Y en esa habitación, dos vidas estaban siendo sanadas al mismo tiempo. El del niño recién nacido y la mujer que era María y que nunca podría existir plenamente. Si esta parte de la historia te conmovió, comenta con el nombre de alguien que el mundo intentó borrar. Pero eso vive dentro de ti. Porque recordar también es una forma de justicia. Ella nunca fue el problema. El problema era la verdad oculta. Se impuso el silencio. Era una mentira sostenida por el miedo. La culpa recayó en alguien completamente inocente. Durante años, María intentó ser mejor, más silencioso. Estoy muy agradecido, menos molesto, sin saber que ningún esfuerzo es capaz para sanar una herida que no fuiste causada por ti. Hoy María entiende. No fue rechazado porque fuera insuficiente. Fue rechazado porque recordaba un error que nadie quería admitir. Y cuando esa verdad finalmente salió a la luz, algo ha cambiado. María no necesitaba vengarse. No había necesidad de gritar. No necesitaba volver a recoger nada. Porque algunos lanzamientos no hacen ningún ruido. Ellos solo rompen cadenas invisibles. María ya no carga con la culpa. Ella ya no se siente avergonzada. Ya no lleva la carga de intentar encajar donde nunca hubo espacio. Hoy ella lleva consigo la conciencia. Conciencia de quién eres, de dónde vino
y algo que nunca volverá a aceptar. Y mirando a su hija, María hace un pacto silencioso. Aquí termina el dolor. Aquí comienza la verdad. Aquí nadie crece pensando que es un error. Porque cuando alguien tiene el coraje de afrontar la verdad, incluso tarde, el pasado pierde su poder, dañar el futuro. Si esta historia te resonó, si en algún momento también sentiste el error de la familia, si alguna vez has llevado un peso de culpa que nunca fue tuyo, suscríbete al canal. Aquí las historias duelen, pero también empinado. Y os recuerdan algo esencial. Usted no está solo. ¿Crees que la verdad, incluso cuando llega tarde, todavía puede liberar a alguien? Escribe en los comentarios, aunque solo sea una frase, porque alguien lo leerá y te darás cuenta que no es el único que siente este dolor.